Como les prometí, entonces ahora vamos a hacer la explicación de algunos problemas que habíamos visto, que ustedes han visto en las tareas que yo les di, de conversión de unidades, sobre todo de unidades que son complejas. Y primero vamos a ver uno simple, para ver un poquito, para entrar en tema. Por ejemplo, convertir 400 mililitros, pasarlo a litros simplemente, o a decilitros, para que sea un poquito más complejo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? El brillo no lo puedo sacar, así que va a quedar así, por ahora. Como ustedes saben, tenemos que pasar mililitros entonces a decilitros. Ustedes tienen que recuerdan la tablita en donde estaba dividido en múltiplos y submúltiplos, en donde el litro estaba en el medio, y de aquel lado los submúltiplos, lo que eran las unidades menores que el litro, teníamos, ¿sí? Decilitro, centilitro y mililitro. Y de este lado teníamos los múltiplos, que eran kilolitro, hectolitro y decalitro, ¿sí? Entonces, si yo quiero pasar de mililitro a litro, yo sé que en un litro hay 10 decilitros, ¿sí? Entonces la regla de 3 simples sería, si en un litro hay 10 decilitros, pongamos acá de litros a decilitros para que quede bien, y ahora hacemos la otra. Entonces, en 400 litros, ¿cuántos decilitros hay? ¿Sí? Y entonces serían 400 por 10, 4000. 4000 decilitros, que es lo mismo que decir 4 por 10 a la 1, 2, 3. Ese sería el resultado. Vayamos al anterior, el que yo les había mostrado y borré porque había hecho una regla de conversión. Pongamos entonces mililitros acá y pasemos a decilitros. ¿Cuál sería la regla de conversión? Entonces, en un decilitro, ¿cuántos mililitros hay? 100. ¿Sí? Entonces ahí sacamos la regla de conversión. Yo digo entonces que en un decilitro hay 100 mililitros. 400 mililitros, ¿cuántos decilitros son? ¿Sí? Que sería 4. Porque sería 400 por 1 dividido 100. ¿Sí? Se van los ceros y me queda el resultado. Está bien expresado con una cifra significativa. Entonces todos los problemas estos son un poco más simples porque son de una sola unidad, ¿no ven? De mililitro a decilitro, de litro a mililitro, o lo que sea. El problema aparece cuando las unidades son complejas, ¿sí? Entonces cuando ya tenemos más de una unidad en el número. Por ejemplo, un ejemplo que ustedes tenían era 111 miligramos de decilitro y había que convertir a gramos litro, ¿no? Sí, a gramos litro. En este ejercicio, ustedes ven que pasan de miligramos a gramos y de decilitro a litros. Entonces, tenemos que tratar de entender cómo hacer ese doble pasaje. Y entonces, lo primero que yo les voy a explicar una forma más sencilla para hacer dos reglas de 3 simples. Voy a copiar lo mismo y voy a tener ahí 111 miligramos de decilitro. Y voy a hacer dos fracciones. Y fíjense, presten mucha atención. Yo quiero pasar de decilitros a litros. ¿Sí? De decilitro a litros. Entonces, como yo quiero simplificar decilitro, en la fracción voy a poner decilitro arriba. Y el litro va a quedar abajo. ¿Por qué? Porque de esta manera yo esto lo puedo tachar y fíjense, cuando yo hago esta operación, multiplicar esto por esto, me va a quedar el resultado en miligramos litro, que ya es algo a lo que yo quiero llegar. Entonces tengo que ir a la regla de conversión. En un litro, ¿cuántos decilitros hay? ¿Sí? En un litro, ¿cuántos decilitros hay? Entonces vamos, litro, decilitro. En un litro hay 10 decilitros. Entonces acá va el 10. ¿Sí? Eso es lo primero. Y ahora, acá yo, cuando hago este cálculo, es decir, cuando hago 111 por 10, estoy transformando los miligramos decilitros en miligramos litro. Pero como yo quiero llegar a gramos litro,
acá tengo que convertir los miligramos en gramos. ¿Cómo lo hago? Como miligramo está arriba, ahora miligramo tiene que estar abajo. ¿Para qué? Para que yo pueda simplificar. Y como a la unidad que quiero llegar es a gramos, gramos queda arriba. Y entonces fíjense, en un gramo, ¿cuántos miligramos hay? Bueno, vayamos, gramos, decigramos, centigramos y miligramos. En un gramo hay 1000 miligramos, ¿sí? Esa es la regla de conversión, ¿sí? Entonces, cuando yo hago todo este cálculo, el resultado me va a quedar expresado en gramos litro. ¿Y cómo lo hago? Sería 111 por 10 dividido 1000, que es lo mismo que hacer 111 dividido 100, 1,11. Este es el resultado de pasar 111 miligramos decilitro a gramos litro. ¿Sí? Haciendo estas dos reglitas, simplemente dos fracciones, creo que es mucho más sencillo de hacer dos reglas de 3 simple. Si ustedes quisieran hacer, pasar con reglas de 3 simple, lo pueden hacer. Son dos reglas de 3 simple las que tienen que hacer. Fíjense, lo que yo tengo que tener en cuenta es que decilitro está abajo y miligramos está arriba. Entonces, cuando yo puedo pasar entonces puedo decir, en un decilitro hay 0,1 litro. Recuerden esto, litros, decilitros, centilitros, mililitros. En un decilitro hay 0,1 litros. ¿Sí? Entonces, yo acá tengo que poner 1 sobre 0,1 litro. ¿Por qué? Porque decilitro está abajo. Entonces no puedo poner 0,1 litros, ¿sí? Sino tengo que poner 1 sobre, porque está bajo el decilitro. Si estuviera arriba, pongo directamente 0,1, pero como está abajo en la regla de 3 simple, lo tengo que poner como fracción, 1 sobre. Y esta cuenta me da 10, ¿sí? Entonces, 1 sobre me da 10 litros. Entonces, hago el cálculo, ¿sí? En 111, X, ¿sí? Y este cálculo es 111 por 10. 1100 litros, ¿sí? Y ahora, con este resultado, yo tengo que llevar los miligramos a gramos. Entonces yo digo, la segunda regla, esta es la primera regla. La segunda regla es de miligramos a gramos. En un gramo hay 1000 miligramos. Estos son miligramos, entonces 100 miligramos X. Y esto, dividido 1000, me da 1,11. Y este 1,11 vuelve a ser gramos sobre litro. Entonces, ustedes pueden elegir hacerlo con dos reglas de 3 simple o hacerlo con dos fracciones, como les sea mucho más fácil, teniendo en cuenta esta sutileza, en donde como decilitro, la unidad de decilitro está bajo, miligramos de decilitro, esto es 1 sobre 0,1. ¿Sí? Eso tienen que tener muy en cuenta. Si tienen en cuenta eso, lo pueden hacer con reglas de 3 simple y llegan al mismo resultado. Vayamos a otro ejemplo, antes de continuar con los otros problemas, a ver si sale otra. Pongamos otro ejemplo. No quiero ir a la... Pero, por ejemplo, si yo quiero pasar de 8,5 kilómetros por hora, llegar a metros sobre segundo. ¿Cuántos metros sobre segundo son 8,5 kilómetros por hora? Son unidades de velocidad. Entonces, velocidad, recuerden, una magnitud de tipo vectorial, por eso está simbolizado de esta forma con una flechita arriba. Hagámoslo como dijimos anteriormente, con las fracciones. 8,5 kilogramos hora. En la primera fracción, lo que yo voy a transformar son las horas a segundos. Pero ustedes pueden empezar con los kilómetros a metros, por ejemplo. Entonces, lo voy a hacer con colores para que ver si podemos entender bien. Verde, las horas.
Entonces, como hora está abajo, en el denominador, en la fracción va a tener que estar arriba. ¿Por qué? Porque yo después las quiero cancelar. Y segundo va a tener que estar abajo. ¿Por qué? Para que me quede kilómetros sobre segundos. ¿Sí? Después, con la otra, me va a quedar metros sobre segundos. Y tengo que pensar en la regla de conversión. ¿Sí? En una hora, ¿cuántos segundos hay? Ahí está. Entonces serían, en una hora hay 60 por 60. 3.600 segundos. ¿Sí? Eso es lo primero. En la siguiente fracción, yo voy a transformar. Hasta acá, si hago este cálculo, paso de kilómetros hora a kilómetros segundos. Pero yo quiero metros sobre segundo. Entonces, como kilómetro está arriba, ahora tiene que estar abajo. Y el metro tiene que quedar arriba. ¿Sí? Y entonces digo la regla de conversión. En un kilómetro, ¿cuántos metros hay? 1000. ¿Sí? Esto se va. Y entonces, para transformar 8,5 kilómetros por hora a metros sobre segundo, tengo que hacer esta cuenta. ¿Cuál es la cuenta? La cuenta es 8,5 dividido 36 por 10. ¿Sí? Y me queda 2,36. El resultado sería 2,36 metros sobre segundo. Bien. Entonces, 8,5 kilómetros por hora es lo mismo que decir 2,36 metros sobre segundo. ¿Sí? O sea que si un móvil va a 8,5 kilómetros por hora es lo mismo que decir que va a 2,36 metros por segundo. ¿Sí? Muy bien. Espero que hayan entendido esto. Si no lo entendieron, me vuelven a preguntar y lo volvemos a ver. Pero creo que haciendo estos calculitos, fíjense que se convierte solamente en dos fracciones, o sea, hacer dos cálculos. ¿Sí? Y tachando los ceros se hacen más simples los cálculos aún. Así que creo que es mucho más sencillo. Si no lo ven así, lo pueden hacer con las reglas de tres simples, que son más fáciles. Quizás ahí sea más fácil para ustedes, pero esta forma es mucho más cómoda. Además, cuando tengan que hacer más cuentas, cuando van a hacer cuentas más engorrosas, cuanto más simples sean, más fácil van a ser las cuentas, ¿no? Algo muy, muy engorroso se va a transformar en algo más fácil, más sencillo. Bien. Y ahora pasemos a los problemas de la serie 2. Yo creo que no hay inconveniente con la tarea número 1, fue bastante sencilla. Si no, los discutimos después. La tarea 2, vamos al problema 2. Vamos al problema 2 de la tarea. Lo voy a leer porque no me acuerdo, tengo la resolución. Dice: un paciente de 70 kilogramos debe tomar una droga X cuya dosis es de 15 miligramos por kilogramo, ¿sí? De peso por día, ¿no? Y si es que el fármaco se presenta como con 400 miligramos, ¿cuántas pastillas debe tomar para satisfacer la dosis que estamos pidiendo? Entonces veamos. Veamos cómo se hace. Bien, entonces veamos. Dice que un paciente pesa 70 kilogramos y tiene que tomar una droga X cuya dosis, para que le haga efecto, tiene que ser de 15 miligramos por kilogramo de peso por día. Y la droga se presenta en cápsulas que pesan 400 miligramos. ¿Cuántas pastillas debe tomar para satisfacer esta dosis? Entonces pensemos, si 15 miligramos es por kilogramo de peso, quiere decir que
cada 1 kilo que tiene el paciente, por cada kilo que tiene el paciente, debe ingerir 15 miligramos de la droga X. Entonces, 15 miligramos por kilo. Eso es lo que me está diciendo. Pero el paciente pesa 70 kilogramos. ¿Cuánto es la dosis que debe ingerir en total? ¿Sí? Entonces, sería 70 por 15, que serían 1050 miligramos. Esta sería la dosis que debe recibir el paciente. Pero ahora vamos a buscar. Tenemos el fármaco, la pastillita, que tiene 400 miligramos. ¿Sí? Entonces pensemos, ¿cuántas pastillas debe tomar? Si una cápsula o una pastilla tiene 400 miligramos de droga X, y yo quiero llegar a 1050 miligramos, ¿cuántas pastillas deben tomar? ¿Sí? Y esto me da 2,6 cápsulas, ¿no? Sí, 2,6. Es decir que el paciente, para recibir la dosis adecuada de la droga, debe consumir 3 pastillas. Más de 2,5. ¿Sí? 3 pastillas de la droga. ¿Bien? Eso es lo que tienen que hacer. Fíjense que son 2 reglas simples simplemente para hacer el cálculo. Alguien me ha preguntado por esta unidad si estaba bien. Sí, porque en realidad lo que me está diciendo es que el paciente debe consumir 15 miligramos de la droga por kilogramo de peso, o sea, va a depender de cuánto pese el paciente, por día. ¿Sí? O sea, que cada día el paciente tiene que tomar 3 cápsulas de esta droga con esta presentación de 400 miligramos por cada una de las cápsulas. ¿Sí? Espero se haya entendido. Y si no, me dicen. Pasemos entonces al problema 3. Espero que se vaya entendiendo. Si no se entiende, me dicen como comentario. Bien. El problema 3 dice, sabiendo que la fórmula de los gases ideales es P por B es igual a nRT, ¿sí? Me piden cuál es la cantidad de moles para esta situación, ¿sí? Para un gas que tiene. Bueno, primero la constante de los gases, que es 0,082. Fíjense que les da las unidades, atmósferas por litro, mol Kelvin. Les dice que la temperatura es de 30 grados centígrados y la presión es de 879 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Tenemos que obtener, me dice, el número de moles. ¿Verdad? Eso es lo que me está pidiendo. Como quiero obtener el número de moles, entonces voy a hacer el cálculo. Voy a despejar N. N es igual a P por B, y RT, como está multiplicando, pasa al otro miembro dividiendo. Espero que a esto hayan llegado todos, ¿sí? Porque es un simple pasaje de unidades. Pasaje de términos, perdón. Entonces, veamos los datos. La presión, yo la necesito, porque R es la constante, yo no puedo cambiar esta constante, atmósferas. La tengo en milímetros de mercurio. Entonces, primer cálculo, convertir los 879 milímetros de mercurio a atmósferas. ¿Cuál es la regla de conversión? Eso sí se tienen que acordar. En la tablita al final de la guía ustedes tienen un anexo en donde les cuenta cuáles son las conversiones. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Entonces, 879 milímetros de mercurio, ¿cuántas atmósferas son? Después ya tengo 1,16 atmósferas. Este es el primer resultado al que ustedes tienen que llegar para convertir los milímetros de mercurio a atmósferas de presión. ¿Sí? Lo otro que tienen que hacer, me falta el volumen acá. Lo otro que tienen que hacer es convertir la temperatura a Kelvin, ¿sí? Porque T es Kelvin, unidad de temperatura absoluta. Entonces, yo sé que, ¿cómo pasamos de Kelvin, de grados centígrados a Kelvin? Sumándole a los grados centígrados
273. Y esto me da la temperatura Kelvin. Porque un 0 grados centígrados equivale a 273 Kelvin. Entonces, como yo tengo 30, esto me da 303. 303 Kelvin. Entonces, esto es lo mismo que 303 grados Kelvin. La temperatura absoluta. Y lo otro que tienen que hacer es el volumen, que yo no les había contado, no les había copiado acá, pero el volumen está en... no tengo el dato. El volumen es de 2,4 metros cúbicos. 2,4 metros cúbicos. Entonces tienen que pasar los metros cúbicos ¿a qué? A litros, ¿sí? Entonces esto es lo mismo, chequen ustedes después si está bien, que 2.400 litros. Lo que pueden hacer es pasar los metros cúbicos a decímetro cúbico. ¿Cómo sabemos? Metro cúbico, decímetro cúbico. Solo voy a borrar porque esto lo puse necesitamente. Metro cúbico, decímetro cúbico. ¿Sí? Entonces, en un metro cúbico hay 1000 decímetros cúbicos. Entonces hagamos la cuenta. En un metro cúbico hay 1000 decímetros cúbicos, ¿no? Entonces, 2,4 X, ¿sí? Entonces serían 2.4 por 1000. 2400. Lo que puse así, está bien. 2400. Y ustedes saben que decímetros cúbicos es lo mismo que litros, por lo tanto serían 2400 litros. ¿Está bien? Y ahí pasamos los metros cúbicos a decímetros cúbicos. ¿Y qué hicimos con esto? Ya tenemos todos, ¿sí? Todos estos parámetros en los valores convertidos en las unidades necesarias para poder calcular el número de moles, que es lo que me está pidiendo. Entonces, ahora voy a meter toda la fórmula. N es igual a P en atmósferas, 1,16 atmósferas, por volumen en litro, 2400, dividido R, en las unidades de R, 0,082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin, por temperatura, 303. Y chequeo que me quede la unidad del número de mol. El número de mol, mol. Entonces, atmósfera se va con atmósfera, litro se va con litro, Kelvin se va con Kelvin, me quedó el mol. Entonces ahí me estoy dando cuenta de que está bien. El valor estaría bien. Si meto bien los dedos en la calculadora, me quedaría bien. Y esto me da, si yo hice bien la cuenta, 112,1 mol. ¿Sí? Mol, dice acá, ¿eh? ¿Sí? Eso lo quedaría, 112,2. Chequeen la cuenta porque lo hice hace un ratito. Pero creo que está bien. Y así se resuelve. ¿En qué se resuelve? ¿Qué era lo que quería que entiendan de acá? Que tenían que cambiar las unidades de los datos que yo les di, y después que tenían que despejar n, ¿sí? Pasando para el otro lado, lo que está multiplicando y dividiendo. Eso sería lo que tenían que entender y aprender de este ejercicio. Que tampoco es tan difícil, ¿no? Darse cuenta simplemente de cómo tienen que hacer los cálculos. Bien. Espero que se haya entendido. Si no se entendió, nuevamente me avisan y lo volvemos a ver. Voy a borrar todos y continuamos. Creo que quedan dos problemitas más. Bien. El problema 4. El problema 4 dice: se realiza a un paciente un estudio de orina de 24 horas. Después lo van a aprender cómo se realiza ese estudio, arrojando un valor para, arrojando un valor para el analito X de 200 miligramos de cilitros. 200, acá, miligramos de cilitro. Ese es el valor que arroja entonces el resultado de la orina de 24 horas del analito X.
con un volumen de orina en 24 de 2,3 litros. El volumen urinario es de 2,3 litros. Estoy leyendo de si el valor normal de este analito en la orina de 24 horas es de 0,5 gramos en 24 horas, valor normal, ¿sí? Pregunta si está enfermo o no el paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que vamos a tratar de ver es cómo le dio el paciente. Tenemos un volumen de 2,3 litros. Para pasar 200 miligramos de cilitro a este volumen está en 24 horas. O sea, lo que orinó el paciente en 24 horas. Este es un volumen de orina que el paciente recogió en 24 horas. Entonces tenemos que llevar esto a este volumen, en realidad, ¿sí? Para eso lo que podemos hacer es transformar miligramos de cilitros, pasarlo a miligramos litro, que es la unidad que me está pidiendo, ¿sí? Porque acá tengo litros. O lo que pueden hacer ustedes también es pasar esto, que quizás es mucho más sencillo. Vamos a hacer de esa forma que es más fácil. Lo que pueden hacer ustedes es pasar esto a decilitros, ¿sí? Entonces no tienen que convertir esto, que es un poco más difícil. Fíjense que eso se me ocurrió recién, y es otra estrategia que ustedes pueden hacer. Entonces, pasemos esto a decilitros. ¿Cuál es la conversión que yo tengo que usar? En un litro hay 10 decilitros, ¿sí? Entonces, 2,3 litros, ¿cuántos decilitros son? ¿Sí? Entonces es 2,3 dividido 10. Serían 0,23. 0,3 litros. Entonces el paciente orinó 2,3 litros o, lo que es lo mismo, 0,23 decilitros. ¿Sí? Cualquiera de las dos es lo mismo. Ay, es mal. Ya aparecía, ¿eh? Disculpen, esto está mal hecho. Miren acá. Puse mal. Espero que se hayan dado cuenta ustedes. Espero que sí. Yo lo que hice fue 1 litro, 10 decilitros. Esto es 2,3 litros X. Porque tiene que ser un volumen mayor, no un volumen menor. Por eso me di cuenta. Es 23 decilitros. Esto es lo mismo que 23 decilitros. A ver si se dieron cuenta. Yo puse decilitro y litro. Recuerdan que yo les había dicho, nunca mezclen las unidades. Decilitro, decilitro. Litros, litro. Yo puse litros, decilitros, litros. Y además me di cuenta porque, obviamente, si pasamos un volumen en litros a decilitros, que son submúltiplos, tiene que ser un valor mayor, más alto. En un litro hay 10 decilitros. 2,3 litros, ¿en cuántos decilitros son? Estos, 23 decilitros. Bien. Muy bien que me equivoqué, así repasamos eso. Y ahora usamos esto. 200 miligramos hay en un decilitro de orina. En 23 decilitros, ¿cuántos miligramos hay? ¿Sí? 200 por 23, esto es 4.600. ¿Bien? 4.600. El tema es que el valor, para ver si es que está bien o está mal, de la orina, es, el valor de corte es 0,5 gramos en 24 horas. ¿Sí? ¿Sí? 0,5 gramos, para ver si está bien el paciente o está enfermo. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasar los miligramos a gramos, porque están en gramos. 24 horas no me interesa porque utilicé el volumen que orinó el paciente en 24 horas, por lo tanto ya están 24 horas, ¿sí? Estos serían 4.600 miligramos en 24 horas. O, yo sé que en un gramo hay 1.000 miligramos. Entonces, 4.600 miligramos, ¿a cuántos gramos equivalen? ¿Sí? Y esto les da a ustedes 4,6 gramos en 24 horas. ¿Por qué en 24 horas? Porque utilicé el volumen que orinó el paciente en 24 horas, utilizando esta conversión de litro a decilitro para hacer este cálculo. Y fíjense además que yo pasé 1 gramo a miligramo fácilmente, con una regla de tres simples fácil, porque en miligramos está arriba.
¿sí? Porque si no debería ser 1 sobre, recuerden eso. Bien, y este es el resultado. Como 4,6 gramos 24 horas es mucho mayor que 0,5, entonces el paciente resulta que está enfermo, ¿sí? Porque tiene un valor del analito X en la orina de 24 horas superior al valor de corte, que es el valor normal. Este valor dice si es que el paciente está enfermo o no, porque dice, si estás por debajo de este valor, está sano, si está por arriba de este valor, está enfermo, y fíjense que está muy por arriba, 4,6. Bien, espero se haya entendido. Y ahora vamos al último. Y no porque es el último es más difícil, porque en realidad es más fácil, de los problemas, que habla de un cálculo que ya hicimos anteriormente, de velocidad y de tiempo, en realidad. A ver, veamos qué dice. El problema dice, cierto móvil recorre 4.000 kilómetros para llegar a una meta a una velocidad de 300 metros, 300 o 340 metros por segundo. ¿Sí? ¿Qué tiempo le demora al móvil llegar desde el 0 hasta los 4.000 kilómetros? ¿Sí? Eso me está preguntando. ¿Sí? Un móvil sale del punto 0 a la meta, que serían 4.000 kilómetros, viajando a una velocidad constante de 340 metros sobre segundo. Y me pregunta, ¿qué tiempo demora? El tiempo es la pregunta. Fíjense que está acá el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y pasar los kilómetros a metros me conviene, porque está en metros sobre segundo la velocidad. Entonces, yo sé que 1 kilómetro hay 1.000 metros, ¿verdad? Entonces, en los 400 kilómetros, 4.000, perdón, hay 4.000 más 3 ceros. Entonces sería 4 millones de metros. ¿Sí? ¿Está bien? Esto es lo mismo que decir 4 por 10 a la sexta. ¿Sí? Metros, ¿no? Muy bien. Y ahora entonces es sencillo, porque utilizo el dato que tengo de velocidad. ¿Cuál es el dato? Y me dice que el móvil recorre 340 metros en 1 segundo. Está abajo, esto significa 1 segundo. Por eso es metros sobre segundo. 4 por 10 a la 6 metros, ¿en cuántos segundos los recorre? 4 por 10 a la 6 por 1 dividido 3.340. Espero que esté bien. 11.764. Estos son los segundos que yo necesito, estos son los segundos que tarda el móvil en llegar desde 0 a 4.000 kilómetros después de la zona de partida. Que es lo mismo que, si yo estos segundos los quiero pasar a horas, ¿sí? Tengo que ir que en 1 hora hay 3.600 segundos, ¿verdad? Entonces estos segundos que llegan, 11.764, ¿cuántas horas equivalen? Dividido 3.600, son 3,26 horas. Si 3 horas y monedas le tarda al móvil llegar desde donde parte hasta la meta, que son 4.000 kilómetros después. Bueno, espero que haya sido claro con los problemas. Cualquier duda me consultan y yo les voy a estar escribiendo seguidamente cómo nos vamos a conectar el de miércoles para la clase siguiente. Recuerden que tienen que conectarse en este caso todos, porque les voy a tomar asistencia, ¿sí? Así que cualquier duda que tengan, me consultan antes del miércoles a la hora de la clase. Bueno, hasta luego.